Bueno, estimada y entrañable audiencia, bienvenidos a Simanía Lecturas de Salón, una plataforma organizada por la Asociación de Estudios Judeo-Latinoamericanos, conocida como LAJSA, y a la cual les invito a afiliarse. Mi nombre es Cintia Gabay y soy investigadora y escritora. Trabajo actualmente en la Universidad Humboldt de Berlín y mi investigación está financiada por la Fundación Alemana para la Investigación Científica. Hoy nos reunimos para conversar junto a Adrián Krupnik en torno a su libro Between Two Homelands, Argentine Migration to and from Israel, publicado en el año 2023. Nos acompañan en la tarea de su presentación la profesora Adriana Brodsky y el profesor Ranan Rein. Simanía, que en hebreo significa señalador de libros, fue ideado para ofrecer un espacio donde debatir en torno a obras publicadas en el área de estudios judeo-latinoamericanos o de interés para nuestra disciplina, ya sean obras recientes o de larga data. Renuevo entonces esta invitación que ya es tradición, independientemente de si son ustedes las o los autores o bien lectores curiosos. Si consideran que, por dar algunos ejemplos, es la ocasión de leer juntas literatura yiddish escrita en Argentina, algún estudio en torno a la etnolingüística judía o la novela K de Bernardo Kuczynski, LAJSA ofrece este espacio para dialogar en torno a obras de nuestro interés, ya sean obras de ficción, de investigación o de ensayo. Los encuentros de Simanía alientan el debate multilingüe tan característico de las culturas judías. Siendo las lenguas oficiales del LAJSA el castellano, el portugués y el inglés, estamos sin embargo abiertos a la posibilidad de integrar en Simanía otros idiomas. Hagamos de este espacio un lugar ameno, no solo para el debate, sino también para el intercambio de entusiasmos. Aprovecho para anunciar que nuestro próximo encuentro se llevará a cabo el 20 de junio en torno al nuevo libro de Cristina Karegeorgu, Beyond Intimacy, Radical Proximity and Justice in Free Mexican Poets. Dichos los prólogos, comenzaré presentando a los participantes. Adrián Krupnik es doctor en Historia por la Universidad de Tel Aviv, es magíster en Estudios Israelíes y Estudios Internacionales por la Universidad de Haifa y la Universidad Torcuato Di Tella. Ha trabajado como investigador y docente en la Universidad de Potsdam, en el Centro Selma Stern y en la Universidad Libre de Berlín. Fue investigador de la Fundación Minerva en Alemania y hoy es actualmente investigador del Centro de Estudios para la Diáspora Goldstein Goren y el Centro Minerva por los Derechos Humanos en la Universidad de Tel Aviv. Su primer libro, que presentaremos hoy, se titula Between Two Homelands, Argentine Migration to and from Israel, y acaba de ser publicado por Alabama University Press. El profesor Ranan Rein es catedrático de Historia Latinoamericana y Española. En el pasado copresidió la AXA y fue vicepresidente de la Universidad de Tel Aviv, donde hoy enseña. Rein es autor y editor de más de 50 libros y de numerosos artículos científicos. Entre ellos, y si nombro solo algunos, los volúmenes Populism and Ethnicity, Peronism and the Jews of Argentina de 2020, Football, Jews and the Making of Argentina de 2014, Argentina, Israel y los judíos de 2007, y In the Shadow of the Holocaust and the Inquisition, Israel's Relations with Francoist Spain de 1997. Ranan Rein es miembro correspondiente en Israel de la Academia Argentina de Historia. Adriana Brodsky es Professor of Latin American and Jewish History en St. Mary's College of Maryland. Su libro Sephardi Jewish Argentine, Creating Community and National Identity, 1880-1960, fue publicado en 2016. Sus estudios abarcan la educación, la culinaria y la cultura sefaradí, así como la historia judeo-latinoamericana en general. Actualmente estudia la juventud argentina en los movimientos sionistas entre las décadas del 40 y el 70 del siglo XX. Desde 2014 copreside nuestra Latin American Jewish Studies Association. Respecto a nuestro encuentro del día de hoy, el libro que nos ocupa es Between Two Homelands, Argentine Migration to and from Israel.
que presenta el fenómeno de la migración, o lo que podríamos llamar una inmigración reincidente de argentinos a Israel, que a menudo retornan al menos una vez al hogar americano. Podríamos llamar a estos migrantes indecisos, nómades, binacionales o incluso sobrevivientes, o como dice el autor, observar sus vidas transnacionales. Pero resulta enriquecedora la propuesta de Adrián Krupnik, quien habla de un ciclo migratorio, en el marco del cual la inmigración y la emigración forman parte del mismo fenómeno migratorio. Adrián ha prestado oídos atentos a estas historias que desde su primera página tocan directo al corazón, probablemente porque muchos y muchas de nosotras conocemos a estas y estos inmigrantes. El siguiente párrafo del libro describe con exactitud su argumento central, así que lo voy a citar. I argue that approaching Jewish Argentine immigration to Israel as a cycle that might include return to the country of birth and then back again several times in a person's lifespan allows a better understanding of the migration experience and broadens the perspective on Israeli diaspora relations. Return migration from Israel should be seen not as an uninteresting byproduct of migration, but as an integral and equally fascinating part of the larger phenomenon. Voy a dar paso ahora entonces a nuestras presentaciones de hoy y vamos a comenzar por el profesor Raanan Rine. Hello, buenos días. It is a pleasure for me to participate again in another activity of Simania and of LACHTA, the Latin American Jewish Studies Association. So many thanks to the tireless Dr. Cynthia Gabay for organizing this event. Today is Independence Day here in Israel, Yom HaAtzmaut, and it is probably the saddest Independence Day that I can recall. So I hope I don't sound too gloomy in my comments on Adrian's book. It is certainly a pleasure for me, a special pleasure for me to participate in a book event of a colleague, a friend, and a former student of mine. In this case, Dr. Adrian Krupnik, and the book that you've already mentioned, Cynthia, is Between Two Homelands that you can see here. The book is based on the doctoral dissertation written by Adrian at Tel Aviv University under my supervision. And it is a major contribution to Israel studies, Latin American studies, Jewish studies, and diaspora studies in general. My brief remarks today will try to link Adrian's scholarly work to the current state of the art as far as the field of Jewish Latin American studies is concerned. And I would argue that much of the scholarly production in our field is still ideologically biased, that much of the scholarly production in our field is based on the assumptions that Jews are particular and the Jewish experiences are unique, and that much of the scholarly production in our field is based on the assumption that Zionism is different, that Zionism is unlike any other nationalist movement. At a fairly early stage of his academic career, Adrian published an extremely interesting article entitled Cuando Camino al Kibbutz, vieron pasar al Che, Radicalización Política y Juventud Judía, Argentina, 1966-1976. It was published in a volume titled Marginados y Consagrados, Nuevos Estudios sobre la Vida Judía en la Argentina, a book co-edited by Manuel Cahan, Laura Schenker, Damian Seton, and Alejandro Duchovny. Now, this essay of Adrian deals with Jewish Argentine youngsters in the late 1960s and early 1970s and their identity components, especially their national Argentine and Zionist identity. Since its publication, as it offered the first academic discussion on Jewish involvement in Argentina's guerrilla movement, it has been quoted or referred to in more than a few books and written by other scholars. And by now, we have also the doctoral dissertation by Pedro Goldfarb from the Hebrew University of Jerusalem, and also Stephanie Pridgen's 2021 book, Revolutionary Visions,
Jewish life and politics in Latin American film. In what sense was Adrian's essay a pioneering study? Until then, when scholars discussed Jewish involvement in national politics, they referred mostly to Zionist activities and not to Jewish involvement in Argentine national politics, Brazilian national politics, or Mexican national politics. I myself try to deal with this topic of Jewish involvement in Argentine national politics in my book, Los Muchachos Peronistas Judíos. And by the way, this is the case with Jewish studies in other regions as well. Take Canada, for example, as we tried to show in a joint article that I wrote with Simon Pierre Lacasse in this edited volume of the two Davids, comparing Canadian and Argentine experiences. And Simon Pierre wrote on Jewish involvement in Quebec's national movement. Let me now refer briefly to comparative studies. In the field of Jewish Latin American studies, these were mostly limited to comparing Jewish communities in different countries. I remember reading a book back in the 1980s comparing Jewish communities in Argentina, Canada, Australia, and South Africa. Nobody considered for many years comparing Jews with other ethnic communities within the same nation state, be it Argentina, Brazil, or Chile. Why? Because Jews are particular. Jews are supposedly unique. You look at most of the studies, and it seems that Jews are supposedly unlike any other group, and Zionism is a particular nationalist movement. It is unlike any other nationalist movement. Therefore, there is a specific social and political terminology to discuss matters related to Zionism and Israel. Thus, Jews do not simply immigrate to Israel, they make Aliyah. And they make Aliyah because of either ideological reasons, that is, Zionist reasons, or because of anti-Semitism in their home countries. Jews supposedly do not move to Israel because of economic reasons, like Italians do, or Chinese do, or Lebanese immigrants do. And Jewish Israelis do not simply relocate to another country. They are descending, Yodim in Hebrew. Take, for example, the Israeli arguments around the crisis of Yerida, quote unquote, to the United States after 1973. These were made in explicitly emotional terms. The most memorable example of this was the 1976 comment by Israeli Prime Minister Yitzhak Rabin, in which he famously defined immigrants as the, and I quote, the scum of all the weaklings, and Adrian obviously quote this as well. Employing such an emotional register, many Israeli speakers expressed their disgust, disappointment, and contempt towards the immigrants. When Israelis speak of return migration, they refer to Jews who return to their ancient homeland, the land of Israel, not to Jewish immigrants who choose at one point to go back to their country of origin, again, be it the US, Argentina, Brazil, France, etc. When Adrian applied for Tel Aviv University's PhD program, he came with the idea of writing a dissertation on Aliyah from Argentina. And my initial reaction was not very enthusiastic. There are many studies of Jewish immigration to Israel from different countries. They are all important. They all have their contribution to our field of research. But at the same time, there are very few studies of Jewish immigrants to Israel who had returned to the country of origin. And while Israel has published statistics about olim, about newcomers, it usually does not publish too much data about Jews leaving Israel. This is, of course, not a new phenomenon in Israel or in Jewish Palestine. It is not easy to evaluate the number or the percentage of Jews who formed part of the second and first and second Aliyah to Jewish Palestine, Jews who decided not to stay in the country and left. Estimates range between 40 and 80%
of those members, let's say, of the first and second Aliyah who decided to leave the country. Scholars who have worked on Palestine during the British Mandate talk about 60 to 80,000 Jews who had left Palestine at the time. A similar number left Israel during its first 3 years of existence, that is between 1948 and 1951. In the 1950s, 1960s, and 1970s, between 4,000 and 20,000 Jews left Israel each and every year. Relatively large numbers left after the Yom Kippur War or the first Lebanon War. And some observers claim that something similar is happening in these very days, following the October 7th attack by Hamas on Israel and the ongoing war in Gaza, but we have no data, no statistics about this. At any rate, during my very many visits to Argentina, I met more than a few Jewish Argentines who had an Israeli chapter, quote unquote, in their biography. And until now, practically nobody has told their story. So when I had this conversation with Adrian, I suggested, how about writing a dissertation on Jewish Argentine returnees? In many ways, it is easier to write on Aliyah to Israel. You know where to start looking for information, where to start looking for primary sources, but there's a big challenge when you want to write about returnees, where to look for sources about them. Adrian rose to the challenge and wrote the first history of the returnees, revealing the nature of, as you said, Cynthia, cycles of immigration. Immigration is not just a one-way ticket. The book starts, for example, with the fascinating story of Mr. C and Mrs. C. They are mentioned only by the initial, and how they moved back and forth between Argentina and Israel along the years. Through its different chapters, Adrian tells the story of thousands of Jewish Argentines who migrated to and from Israel, and he challenges the dominant Zionist narrative that presents immigration to Israel as a unique phenomenon, as well as challenging this notion that immigration is a disgrace. He sheds light on issues of immigrant identities, belonging, and expectations. The book is a kind of a series of micro-histories over a relatively long period of time, more than half a century. And in this way, it discusses also broader migration processes, especially in the post-World War II period. So this is an Israeli and Jewish story, but it is also a Latin American story, or more precisely, an Argentine story. When discussing the motivations for relocation, Adrian refers to the series of wars following Israel's independence in 1948, including the 1956 Sinai War, the 1967 Six-Day War, and the 1973 Yom Kippur War, but also the first Lebanon War, the first and second Intifada. At the same time, he refers to the rise and fall of Juan Domingo Perón and his populist movement, the series of military coups, including the 1955 Revolución Libertadora and the 1966 Revolución Argentina, the return of Perón from 18 years of political exile, the brutal and bloody civic military dictatorship of 1976 to 1983, the return of democracy, political instability, and the economic crisis of 2000 and 2001. So the Argentine context is as important as the Israeli one. Adrian bases his study on both written and oral sources, interviews, letters, memoir, the contemporary press, and archival documents in English, in Spanish, and in Hebrew. He is thus able to give voice to Argentine migrants to Israel and from Israel. Many Jewish Argentines were, as he says time and again, were looking for peace and prosperity, but the search for the two
turned out to be almost impossible during many time periods. And this tension between the hopes for peace and the hopes for economic prosperity repeatedly pushed people to move in either direction, to Israel or from Israel. Many Jewish Argentine migrants between 1980 and 2006 lost everything in Argentina and became the new poor in Argentina. They were looking for an upward economic mobility in Israel. Economic recessions and incessant political crisis in Argentina continued to drive migrants in one direction, only to arrive in Israel characterized, let's say, by violence and multiple intifadas. So between two homelands served as an important tale of the personal, social, and economic state at play in an utterly unsettled, globalized landscape. So I would like to congratulate everyone for this book and to wholeheartedly recommend each and every one of you to at least take a look at the book, because you will surely enjoy it. Thank you very much. Muchas gracias, Ranan. Adrián, tu turno. Bueno, muchísimas gracias, Ranan, gracias, Cintia, por la presentación y gracias a todos los que se conectaron para escuchar esta presentación, para compartirla conmigo. Ahora les voy a compartir unas diapositivas simplemente para acompañar con algunas imágenes lo que les voy a ir contando. Y bueno, de verdad, gracias a los que se conectaron hoy. Quizás no lo mencionamos, no recuerdo, pero hoy aquí es el día de la independencia de Israel, así que cayó de casualidad. Cuando planeábamos la fecha no lo sabíamos, pero me pone contento que así sea, y a pesar de tantos problemas y gravísimos conflictos humanos que hay en todas partes del mundo hoy, en particular aquí en Israel y también en la Argentina, en una situación económica complicada, de todas maneras me pone contento poder compartir esta presentación del libro con ustedes. ¿Se escucha bien? ¿Se ve correctamente? Perfecto. Bueno, perfecto. Bueno, voy a ir avanzando. El libro cubre desde la creación del Estado de Israel hasta nuestros días, pero en esta presentación yo me voy a enfocar en un primer ciclo de migración completo, incluyendo los que llegan a Israel y los que regresan a la Argentina, para concentrar la historia en este periodo de tiempo. De todas maneras, después, si surgen preguntas, podemos hablar de otros periodos. Pero me voy a referir a, digamos, desde el año 63 hasta el 70, más o menos. Y lo primero que quiero decir es, en cuanto a cuestiones conceptuales, lo que decía Ranano. Yo me refiero a la migración como un ciclo completo, y el retorno es parte de la migración desde esta perspectiva. El retorno de migrantes no es ni un fracaso de la persona, ni un fracaso del Estado que no lo pudo absorber o incorporar a la sociedad, sino que yo tomo la migración de retorno como algo que es propio a cualquier migración, en cualquier época. Esto no es solo una idea mía, son teorías que han ido surgiendo en las ciencias sociales. Y también hago un énfasis en que la experiencia en Israel o en otro país en el cual los migrantes desarrollan su vida tiene una huella en la identidad. Las identidades hoy en día aceptamos que son una construcción compleja que tiene pedacitos de un montón de cuestiones, muchas dimensiones. En este caso podríamos limitarnos a decir un aspecto étnico, el judío, y un aspecto nacional, el argentino o el israelí. En realidad hay un montón de aspectos, y esto también está tratado en mi libro. La experiencia en Israel deja una huella en la identidad de las personas. Bien, sigo adelante, y como introducción a la Argentina, para dar un par de ejemplos de cómo los argentinos al día de hoy están muy integrados, los judíos están muy integrados a la sociedad argentina. Esta es una foto de José Bergelbard,
que llegó a ser ministro de Economía en la década del 70. En la primera foto que ustedes veían, él era un vendedor ambulante, similar a los Cuentenic, no sé si vendía en cuotas, pero fue una ocupación típicamente de los inmigrantes judíos y llegó a ser ministro de Economía. Esto habla del ascenso social, la movilidad social ascendente que caracterizó a la Argentina cuando fue un país que recibía inmigrantes europeos. Otro recorrido para la integración del judío a la sociedad argentina puede estar ejemplificado en la biografía de este muchacho, Raúl Milberg, que yo me refería a su vida en otro artículo mío, en el que me ocupo de jóvenes sionistas que se pasaron a la guerrilla, y en el caso de Rafi Milberg, él murió como guerrillero montonero en 1980. Él pudo haberse salvado estando fuera del país, pero él regresó a la Argentina como parte de lo que los montoneros llamaron el operativo retorno. Entonces estos son dos caminos simplemente para dar ejemplos de cómo al día de hoy la gran mayoría de los judíos de la Argentina están muy integrados a la sociedad. Y ahora sí me voy a referir al año 1963 para darle un contexto de esta primera gran oleada migratoria que llegó a Israel. Y en la línea de tiempo ustedes pueden ver la cantidad de migrantes desde la Argentina hacia Israel por año, y van a ver que 1963, con más de 4.000 migrantes, marcó un pico histórico. Histórico solamente superado con la crisis de inicios de la década del 2000. Pero bueno, ahora nos vamos a referir a 1963. Y para entender qué fue lo que pasaba en esa época, para ubicarnos en Argentina, sabemos que en el año 55 fue derrocado el líder justicialista Juan Domingo Perón. Este fue un bombardeo en la Plaza de Mayo. Sabemos también que en Cuba tuvo lugar la revolución en 1959 y que esto afectaba a todo el continente, que empieza a experimentar un clima de inestabilidad política, además de crisis económicas cíclicas. Y en el caso de la Argentina, en 1960, el secuestro del criminal de guerra nazi Adolfo Eichmann a manos del Mossad. En esta foto está siendo juzgado en Jerusalén. Y eso despertó, aquí vemos en esta foto a activistas de un grupo nacionalista, católico, antiimperialista, que se llamó Tacuara en Argentina y que eran además antisemitas. Y hubo una oleada de ataques antijudíos en un clima de inestabilidad política. Y en 1963, además de todo, y yo señalo que esto es lo principal, este es un dibujo que marca la manera en que crecía la economía argentina en el modelo de industrialización por sustitución de importaciones. Se llamaba Stop and Go. Los economistas llaman Stop and Go a esta manera de crecimiento económico, y tiene que ver con que la economía crecía, pero después sufría una serie de turbulencias y después seguía creciendo. Por eso Stop and Go. Ahora bien, en esas turbulencias había devaluación de la moneda, crecimiento del desempleo, bancarrotas, comerciantes que perdían su trabajo y demás. Y en ese contexto fue que en 1963 una gran cantidad sin precedentes de judíos argentinos llega a Israel. Por eso más de 4.000. Y llegan, más de 700 de ellos llegaron a bordo del barco Flaminia, que fue la primera vez que la agencia judía, la Sochnut, la organización que se encarga hasta el día de hoy de canalizar la migración de los judíos que quieren hacer uso de la ley de retorno, es decir, aplicar como a la ciudadanía israelí y llegar a Israel con ciertos beneficios como migrantes, fue la primera vez que se contrató un buque todo entero para que vengan migrantes de América Latina. Y en el Flaminia vinieron 721, un poco más, no recuerdo exactamente según otros documentos, y esta es una foto de la revista La Luz, que fue la única revista que cubrió esa partida, porque en general
los organizadores, los dirigentes sionistas, los dirigentes judíos, querían tener perfil bajo para que no haya reacciones antisemitas, para que no se dijera que los judíos abandonaban el país y demás. Así que esta es una foto, en ese caso es una foto de una bebé que nació a bordo del barco. Imagínense que eran 3 semanas que marcaban una experiencia inolvidable, buena o mala, pero inolvidable. Y esa bebé le pusieron de nombre Gal, que significa hola en hebreo. Eh, y, y también murió una persona en este viaje de 3 semanas. Murió una persona. Así que imagínense todo lo que era esa experiencia. Ahora, si ustedes ven los iconos que yo puse en esta diapositiva, las fotos reales del barco Flaminia, y las fotos muestran una fábrica, un comercio y un hombre trabajando con sus manos, quizá un carpintero, porque ese era el perfil principal de los migrantes. Este perfil lo exploró mi colega y amigo Sebastián Clor en su libro, y estadísticamente está demostrado que la gran mayoría de los migrantes de 1963 eran trabajadores manuales, talleristas de la industria textil, tejedores, costureros, bordadores y empleados de fábrica o personas que habían tenido un negocio, pero un pequeño negocio. Y en general todos ellos tenían muy poco capital. Sin embargo, este es un recorte, creo, del diario Dabar, que reportó la llegada del Flaminia. Si bien nadie lo reportó cuando se iba de Buenos Aires, toda la prensa israelí cubrió su llegada porque era como una fiesta y era celebrar la narrativa sionista de que en un contexto de antisemitismo, porque se enfatizaba el antisemitismo de América Latina como un motivo de que hubieran llegado los migrantes. Pero se dejaba a un lado el perfil socioeconómico de estas personas. Se decía en las coberturas periodísticas que había de todo, que había desde médicos hasta carpinteros. Obviamente nadie se ocupaba de hacer una estadística. Así que esa fue la llegada. ¿Y qué pasa con esta gente? Estas son fotos del diario Aurora, que casualmente, no casualmente, como producto de esa primer llegada masiva de latinoamericanos a Israel, nace el diario Aurora, que es un diario israelí pero publicado en español. Y en esta foto muestran una manifestación el 1 de mayo de 1966, en la cual los inmigrantes, acá vemos en el cartel que dice Abodá Leolim, trabajo a los Olim, a los migrantes. Yo lo traduciría como cientista social, pero como dijo Ranan, en el vocabulario de Israel y del sionismo, se suele utilizar hasta hoy la palabra olé como inmigrante. Y acá los migrantes pedían trabajo porque Israel estaba en una situación bastante vulnerable, no era el Israel pujante económicamente que por ahí conocemos de las últimas décadas, sino que era un Israel que llegaba a poco más de 2,5 millones de habitantes, eh, y que también tenía, como la Argentina, un programa de industrialización por sustitución de importaciones, y hacia mitad de la década del 60 se habían terminado las reparaciones pagadas por Alemania por lo hecho durante el nazismo, y la propia dinámica de la economía había hecho que se produzca una recesión. En el contexto de esa recesión, los inmigrantes, que les recuerdo, en su gran mayoría eran carpinteros, vidrieros, trabajadores manuales o gente que había tenido un comercio y que intentaba volver a tener un comercio y trabajar de lo mismo que había trabajado en la Argentina. Esta gente la pasaba muy mal, se quedaba sin empleo y utilizaba al máximo la posibilidad de préstamos que daba la agencia judía o distintas organizaciones en Israel. Como motivo de esto empezaron ya en el 64, pero sobre todo en el año 66, un montón de noticias como estas en la prensa, donde dice que los Olim o los migrantes de Argentina, Yordim, descienden, se van del país. Y un poco la crítica estigmatizada, acá lo que dice el recuadro que yo puse más grande, dice que su vida en Argentina era fácil. Aparece
en la documentación, correspondencia interna de la agencia judía, pero también en la prensa, los periodistas hacen suyo el discurso de que los argentinos están acostumbrados a una vida fácil, porque en Argentina podés tener una mucama, porque se vive más fácil, y que no les gustaba o que no podían o no sabían trabajar y esforzarse. Esto también reafirmaba el discurso sionista de que el judío israelí era un hombre fuerte, capaz de trabajar la tierra, de esforzarse por la creación de un país, etc. Y aparece también este problema de gente que se escapa. Aquí esta noticia dice que 3 argentinos huyeron del país y fueron detenidos en Barcelona. Como esta encontré un montón y realmente se trataba de gente que se iba de Israel sin pagar los préstamos que había recibido. A veces se hizo de esto todo un mito, pero lo cierto es que hubo casos como este, que eran reales, y en la prensa aparecía hasta el nombre y el apellido, y decía dónde vivían y demás. El lugar donde mayor número de argentinos vivía en esta época era Ashdod, que era una ciudad nueva, y ahí los argentinos intentaron abrir negocios y muchas veces lo que hacían era, como cuando uno pide un préstamo, hay que dar garantías, la gente tenía que presentar garantes, personas que firmasen un documento como garante. Y lo que hacían era asociarse en los préstamos y darse garantías mutuas, o sea, yo te firmo a vos, muy, muy argentino, ¿no? De echa la ley, echa la trampa. Cada uno le sale de garante al otro y pedimos el máximo de préstamos y tratamos de poner un negocio. Y la verdad es que si el negocio no funcionaba, como le sucedió a mucha gente, no había manera de devolver el dinero. Y en esa época las restricciones a la gente, a los migrantes, eran más rígidas que lo que son hoy. La verdad es que hoy en día alguien que llega a Israel apelando a la ley de retorno recibe su documento de identidad en el aeropuerto, a los 2 años puede tener un pasaporte y nadie te controla si te vas del país. Pero en esa época, además de que existían controles y compromisos, y el estigma de que el que se iba era un traidor a la causa nacional, estaba también esta cuestión de los préstamos. Y en muchos casos el que se iba se le pedía también que pagase el pasaje de barco que le había costado a la agencia judía. Entonces era un tema que en ocasiones el migrante no tenía realmente ni para pagarse el boleto para irse del país. Así que también hubo casos de gente que se colaba en barcos viajando de polizonte. Bien, bueno, ahí se pasaron 2 fotos juntas. Este es el barco Jerusalén. Mucha de la gente que yo entrevisté viajó en el Jerusalén o para llegar o para irse de Israel. Y esta es una foto del año 66. El barco está atracado en el puerto de Haifa. Y este barco tenía un barco mellizo que se llamaba Teodoro Herzl. Eran barcos de la empresa naviera israelí Tzim, que funciona hasta hoy. Y, y de nuevo, eran viajes de 3 semanas. Estos son los espacios. Este es un camarote, otro tipo de camarote. Había salones comunes, lindos. Era un barco de lujo, pero que también muchas veces era la única opción para irse del país. Entonces, aunque era un crucero de lujo, también mucha gente que se fue, digamos, como se dice en Argentina, con una mano atrás y una mano adelante, se iba en este barco que llegaba hasta Sudamérica, pasaba por Brasil, por Montevideo y por Buenos Aires. Tenía un teatro, todo esto son fotos de adentro del Jerusalén. ¿Y por qué les muestro estas fotos de los espacios comunes? Por esta carta que encontré escrita en hebreo y también en español. El viaje duraba 3 semanas, irse de Israel era traumático, entonces imagínense, si se dice que cuando juntás a 2 judíos tenés 3 opiniones, o está el chiste del judío náufrago que en una isla construye 2 sinagogas porque a esa de ahí yo no voy ni loco, con los de ahí me peleé. Algo muy parecido se dice de los argentinos, ¿verdad? Que si el argentino como inmigrante, creo que en España existe la broma de que un argentino te arma un sindicato
2 argentinos te arman una confederación y 3 argentinos, no sé, ya te quieren hacer una revolución. Bueno, entonces los argentinos en este barco hicieron conferencias para discutir qué fue lo que pasó, por qué ellos habían fracasado en la migración, y escribieron esto en estas 2 páginas en una carta abierta al pueblo de Israel, y la iban distribuyendo no solamente en el barco, está escrita a máquina, estos recortes son de la carta, la fueron distribuyendo en el barco y también en cada puerto en el que paraban. Y en el puerto se cruzaban con gente que tomaba el mismo barco para migrar hacia Israel. Así que los recibían, digamos, con esto. Y decían cosas como esta: nuestros corazones sangran y nuestras almas para siempre quedarán en nuestra querida Israel. Y criticaban a la agencia judía y decían que deseaban volver a Israel y que su problema había sido la falta de trabajo. Y bueno, entre los documentos que encontré hubo listas como estas. Esto es una lista de pasajeros en las que, comparando estas listas, yo podía ver que en general, cuando alguien se iba de Israel, en esta lista aparecía en qué año había llegado, en qué año se había ido, cuántas personas habían en el grupo familiar, en qué lugar había vivido mientras estuvo en Israel, cuál era su profesión y demás. Y entonces con estas listas vos también muchas veces te das cuenta que a veces se volvía la mitad de la familia, la otra mitad se quedaba para intentar vender alguna propiedad, o al revés, uno se iba primero a Argentina para buscar un trabajo y recién después que volviese la otra parte de la familia. Pero bueno, para darles un ejemplo de cómo la experiencia en Israel dejó una huella en la identidad y también el discurso que estigmatizaba a los que se iban de Israel, yo encontré en estas listas una persona que llegó a Israel en el Flaminia y que se volvió a la Argentina en el Jerusalén, los 2 barcos que pongo la foto aquí al costado. Y por Facebook lo busqué durante un tiempo y lo encontré. En realidad primero encontré a los hijos, me pasaron el teléfono, los llamé y nunca me quiso dar un testimonio, porque apenas le pregunté si él había venido en el Flaminia y si se había vuelto en el Jerusalén, enseguida reaccionó a la defensiva diciéndome: no, bueno, no, pero yo en realidad no me fui, nada más volví a la Argentina para vender un negocio que yo tenía y después volví a Israel y yo hice el ejército y mis hijos son israelíes y yo vivo en Israel, muy a la defensiva, como si lo estuviese buscando alguien para acusarlo de que era efectivamente un traidor a la causa sionista. Así que nunca lo pude entrevistar y hasta hoy me quedé con muchas ganas. Quizá en algún momento pruebe llamarlo nuevamente. Ahora bien, esta gente volvió a la Argentina en el año 66 y se encuentra con una Argentina que está de nuevo en crisis económica. Esta es una foto del Cordobazo, un estallido social del año 69 y además una dictadura militar, un programa económico que entra en crisis, lo que es el principio de una radicalización política. Y en paralelo, Israel, después de la Guerra de los 6 días de 1967, inicia un ciclo de recuperación económica, de crecimiento. Mucha gente llega desde distintos países del mundo. Israel se vuelve atractivo para gente que por ahí nunca hubiese pensado en Israel, judíos y no judíos. Se vuelve interesante para un montón de cuestiones. Y en ese contexto descubro también por esos días, esta es una foto de la revista Raíces, y estos son los comedores populares israelitas de la Argentina, un lugar en el que comía la gente que no tenía dinero. Y resulta que en 1970, en el contexto de declinación cíclica de la economía argentina, estos comedores estaban llenos y hay varias notas periodísticas que dicen que está llegando también gente joven, gente que solía tener su fábrica, su comercio y que ahora tiene que acercarse a los comedores populares israelitas porque no tiene para comer. Entonces, en ese contexto, encontré también documentos y estadísticas de gente que vuelve a Israel por segunda o incluso por tercera vez. Hay gente que había estado en Israel desde la década del 40, aunque
son siempre, cuanto uno más reduce el universo del grupito de migrantes al que persigue, las estadísticas y los documentos son más escasos. Pero lo que quiero decir es que no es un caso o dos, sino que encontré documentación, encontré estadísticas, todo esto está en el libro, y es un proceso que se sostiene en el tiempo y sucede cada año. Mientras nosotros conversamos, hay alguien ahora en Argentina que está decidiendo, aunque parezca increíble, que quiere volver a intentar su vida en Israel. Bien, me voy acercando a los comentarios finales antes de dar lugar a Adriana, los comentarios que quiera hacer Adriana y eventualmente las preguntas que quieran hacer o comentarios que quieran hacer los participantes que se acercaron para conectarse. Entonces, esta es la línea de tiempo y el número de migrantes, y como les decía, el récord histórico fue 2001-2002, con la debacle económica, política y social de la Argentina, y en el contexto también de Israel en lo que se llamó la Segunda Intifada. Fue esta última foto la que quería señalar, la del colectivo prendiéndose fuego. A inicios de los 2000, Israel estaba en un momento muy, muy complicado y sin embargo, acuciados por una crisis económica durísima, desde Argentina salieron casi 6.000 personas para vivir acá. Obviamente, para el año 2003 ya aparecían noticias en los diarios de que una buena cantidad de ellos regresaba a la Argentina, porque la Argentina se estaba recuperando económicamente y estas personas empezaban a sufrir los problemas de la adaptación que sufre cualquier migrante, sumado a los problemas particulares de Israel, un país en guerra con distintos frentes y bueno, en definitiva, estas fotos son un poco para inspirar si nuestra audiencia quiere luego hacer preguntas, pero este ciclo de migrantes que llegan a Israel y una porción de ellos que regresa a la Argentina se sostiene a lo largo del tiempo, incluido durante los años de la dictadura. Gente que se fue de la Argentina refugiándose de la persecución del terrorismo de Estado, regresó a la Argentina durante la dictadura. Así que bueno, dejo ahí la cuestión abierta para las eventuales preguntas o comentarios y le doy el lugar a Adriana, a quien le agradezco, así como le agradezco a Ranán y a Cintia por ser parte de esta presentación. Muchísimas gracias. Gracias, Adrián. Y pasamos a Adriana Brodsky. Bueno, muchas gracias. Voy a hablar en español. Y un poco en realidad quería resaltar las cosas, los temas que Adrián trata en este libro tan maravillosamente. Así que voy a empezar de la manera que él ilumina ciertos procesos y ciertas realidades que hasta ahora habían estado completamente ausentes de la historiografía, no solo de judía latinoamericana, judía, sino más bien en general. Y una de las cosas que también me pareció interesante y tal vez con la que voy a comenzar es de la manera que Adrián ubica al inmigrante, a la persona que tiene agencia, a la persona que piensa cuáles son sus opciones dentro de estas dos estructuras que son los países, digamos Israel en este caso y la Argentina. Entonces, nos da el contexto para poder entender las decisiones que estos actores tomaron en distintos momentos de su vida. Y me parece que como es una atención que pone el foco en el agente, en el actor, es donde, digamos, aparece esta cuestión del retorno como, de nuevo, una decisión que toma un actor dentro de estos dos contextos nacionales, económicos, sociales, y me parece que eso es una de las grandes, contribuciones que tiene el libro, esta dialéctica, ¿no? que existe entre el actor y estos dos contextos que están en Israel y en la Argentina. El libro, como sabemos, y Adrián comentó, aunque él se concentró en los años 60,
es un libro que comienza un poco ilustrando la presencia de argentinos y del retorno antes de los 60. En el 60, con el ejemplo que nos presentó recién del Flaminia, y después, digamos, el retorno en el Jerusalén, usando estos dos casos como centro para discutir cuáles eran las razones por las que judíos argentinos venían de Argentina y por qué se volvían a la Argentina. En los años 70, que es el próximo momento en donde Adrián explica que la economía tal vez no fue la razón primordial por las cuales judíos argentinos salieron en el 73, que representa este pico nuevamente de migración hacia la Argentina. Y después en el epílogo, que nos trae un poco hasta un presente un poco más cercano, en donde también explica un poco el contexto de los 2000, en donde de nuevo la economía en la Argentina vuelve a ser primordial para que estos actores en su momento decidan intentar sus vidas en otro lugar. El tema, de nuevo, me parece que esta cuestión de concentrarse no solo en la ida, sino en pensar que la vuelta existe como opción y que mucha gente la ha tomado, me parece central. No todos los que migran retornan, pero siempre la posibilidad del retorno está. Entonces la idea que plantea Adrián como la inmigración como un ciclo que puede incluir el retorno, pero no necesariamente lo incluye, es, como dije antes, una de las grandes contribuciones que hace Adrián. Y el tema también que es interesante en esto es cómo encontrar, ¿no? O sea, a estos migrantes que retornan, cuando en realidad siempre pareciera que el foco, digamos, de los documentos y de lo demás está puesto en el que sale, ¿no es cierto? En el que emigra. Y acá me parece, o sea, que lo vemos, Adrián, como un historiador consumado, persiguiendo las notitas y las cosas en donde estén. Y me parece que es interesante pensar, o sea, como historiadores y pensando el tema desde el punto de vista metodológico, es que muchas de las veces el que retorna se hace visible porque hay una necesidad de estos distintos organismos estatales de llamar la atención sobre este movimiento, ¿no es cierto?, de vuelta. En el caso de Israel, Adrián comenta que hasta más o menos los 60 esto no fue un tema, no se hablaba mucho de los que retornaban, pero bueno, empieza a ser un tema en el que las distintas organizaciones y grupos del gobierno empiezan a pensar por qué tenemos que pensar en los que retornan, de qué manera, digamos, los que retornan nos están dando pistas de qué tipo de actitud política y de qué políticas seguir para lograr que los que llegan se queden. E incluso también cuando Adrián vuelve y mira, digamos, a los que retornan, de qué manera estos en la Argentina, ya sea en la prensa, en La Luz, por ejemplo, que él ubica como una fuente bastante importante de todas estas discusiones, porque La Luz en realidad critica abiertamente, ¿no?, las políticas de Estado que está tomando Israel y de qué manera estas políticas hacen que la migración no sea exitosa, o sea que también existe, ¿no?, esta idea del fracaso incluso desde la crítica. Y también, ¿no?, en el 2000 los que retornan también, ¿no?, se hace por la necesidad de marcar una crítica al gobierno argentino. Entonces es interesante pensar de qué manera la visibilidad de los que retornan de cualquiera de los dos lados está relacionada con la visibilidad dada por una cuestión de crítica, autocrítica
que hace que esta gente, digamos, se visibilice cuando en general, digamos, no están visibilizadas. Y entonces me parece que es el tema de dónde los encontramos, es una de las grandes contribuciones que hace Adrián, y pensar, ¿no? Entonces, en dónde están estos documentos que nos permiten ubicarlos y visibilizarlos. El libro también, o sea, y esto espero que sirva como ganas, para darles ganas a conseguirlo y a leerlo, hace unas reconstrucciones de momentos que son maravillosos, ¿no? O sea, Adrián tiene una sensibilidad muy grande para poder recomponer desde todos puntos de vista, ¿no? Desde el punto, digamos, de estadístico, de números, pero también con una gran intuición y reconstrucción de sensaciones y, digamos, de contexto. Las crisis, ¿no? O sea, la crisis habitacional, la crisis laboral de los 60, que es, digamos, lo que Adrián nos recompone para lograr entender por qué muchos de los argentinos que habían viajado en el 63 deciden volver. La reconstrucción de la deuda, la reconstrucción de este retorno marcado con una sensación de actitud criminal, de la creación, ¿no? de estas situaciones en donde los judíos se van endeudando cada vez más, y de qué manera enfrentan eso también es maravilloso, y espero que sirva como para que tengan ganas de leer. Y acá de nuevo, ¿no? O sea, acá es cuando vemos la manera en que Adrián incorpora estas entrevistas que él ha hecho con gente que se encuentra, ¿no? O sea, que gente que ilustra este ciclo, ¿no? De idas y venidas. Y de qué manera, digamos, él logra que estas entrevistas orales digamos, nos hagan ver a estos actores en momentos de que tomaron las decisiones, y de qué manera las recuerdan ellos desde el presente, ¿no? Una de las cosas que quisiera remarcar, que también me llamaron mucho la atención, y la verdad que a este proyecto de Adrián lo conozco desde hace bastante, no solamente con la salida del libro, y que llama la atención, y que Adrián recompone muy bien, es en inglés se dice contempt, ¿no? O sea, de la manera en que las distintas instituciones israelíes que están trabajando con el tema de los migrantes latinoamericanos y argentinos en particular, de la manera que hablan, ¿no? de estos migrantes, esta cuestión de que están mal acostumbrados, de que no quieren hacer nada, de que quieren comer carne todos los días, realmente no sé si nos debería asombrar, ¿no? Pero en realidad el discurso y las ideas que presentan estas organizaciones es bastante notable. Y acá quiero un poco, bueno, o sea, alguien que se ha trabajado mucho sobre el tema sefaradí en la Argentina, quería tal vez terminar con algunos temitas que tienen que ver con la luz, con la familia en Necabé. Adrián utiliza mucho el material de la luz, sobre todo porque fue uno de los pocos, digamos, diarios o revistas que visibilizaron mucho el retorno de aquellos inmigrantes que viajaron en el 63 en el Flaminia, como dije, muy críticos sobre las instituciones en Israel, que no saben cómo, y eso es lo que dice él, ¿no? O sea, no saben cómo lidiar con inmigración de clase media.
Él, por supuesto, el Nekabé, Nissim Nekabé, que había hecho, él vivió en Israel en un kibutz, él fue miembro de Hashomer Hatzair y con su mujer Bruria vivieron en los años antes de la creación del Estado en Israel y tuvieron que, y bueno, decidieron volver en un momento por una cuestión de salud de Bruria. Bruria en sus memorias habla con mucha angustia sobre cómo ella veía salir de Israel como un gran failure, ¿no? O sea, como que había fallado en, en eso, en no haber podido adaptarse a esa realidad. Nissim en los años en los que lo encontramos aquí en el libro de Adrián, Nissim dice, los argentinos no somos argelinos, y digamos, toda esta cuestión de una conexión que hace Nissim y que dice, nos están tratando como si nosotros fuésemos Mizrahim, nosotros no somos Mizrahim, y digamos, de qué manera este discurso que elabora Nissim es bastante ilustrativo, ¿no? de esta sensación de que no nos ven a los argentinos, a los judíos que estamos viajando desde la Argentina, con esta preparación, con esta educación. Israel no logra vernos como tal y nos ve como aquellos inmigrantes que vienen, en este caso de Argelia, con toda una falta de, digamos, con una falta de preparación y de posibilidades, ¿no? Y me parece que esto habla un poco también de lo que Adrián hace mucho hincapié en el libro, que es esta diferencia entre las expectativas y la realidad, que Adrián lo presenta como algo que los inmigrantes, ¿no? O sea, los inmigrantes viajan con unas expectativas que fueron, digamos, hechas a través de lo que escuchaban de estos shlichim, de la gente de la agencia judía, que decía, vas a tener trabajo, vas a tener y que después en la realidad, digamos, no encontraban. Pero me parece que esto también tiene que ver con expectativas y realidades que los mismos, que en este caso Israel también, ¿no? Estaba manejando en esos tiempos. Quisiera también contar que este es digamos, en realidad también el libro presenta una trayectoria, ¿no? de cómo el salir de Israel se vive a través de los migrantes, ¿no? O sea, comenzamos con gente que dice que se siente muy mal de regresar, como recién nos presentó Adrián con las diapositivas, ¿no? Que nuestras almas quedan en Israel, que es algo que quisiéramos volver. También vemos de la manera de que eso también o sea, juega por parte de estos actores como para intentar lograr que el Estado de Israel les dé lo que ellos quieran, o sea, ellos juegan bien la carta, ¿no? de esta cuestión ideológica. Y vemos digamos, en el epílogo, cuando Adrián está hablando más de los 2000, que digamos que esta idea del retornar como una falla ya desaparece y que digamos es más visible y menos conflictivo esta circulación entre Israel y Argentina. Voy a dejar aquí mis pequeños comentarios de nuevo para felicitarlo a Adrián por este trabajo. Así tenemos tiempo para hablar entre todos. Muchas gracias, Adriana. Adrián, tal vez quieras contestar algún comentario antes de que abramos la discusión. Bueno, sí, gracias. Gracias, Adri, por las cosas que dijiste recién, me parecen muy acertadas. Sí, por ahí agregar un par de cositas.
está buenísimo porque, claro, al querer acotar en el tiempo y enfocarme en la década del 60, obviamente no me dediqué a otros momentos, pero está bueno el punto que señalás, esto de cómo más adelante, ya en la década del 70, cuando llegan migrantes que tenían mayores recursos económicos, que habían hecho un ascenso social interesante en la Argentina. Entonces, esto por un lado se ve en las estadísticas, llega gente, aumenta, se multiplica por 8. En mi libro está comparado el perfil de los que llegaron en 1963 con el de los que llegaron en 1973, 10 años después, en un contexto distinto porque además la gente que yo tomé en cuenta dejaron la Argentina en un periodo de expansión de la economía argentina, justo antes, un poco antes en realidad del Rodrigazo, de toda una debacle económica, pero es gente que se fue con ahorros, que se fue vendiendo su casa o su negocio y que llegaron a Israel y que su problema, a diferencia de los de 10 años antes, no era el trabajo sino la vivienda, porque ellos querían comprar una vivienda y como Israel estaba en un boom económico hasta antes de la guerra de Yom Kippur, no había casas, estaban agotadas. Había un cuello de botella en el sector de la construcción porque aumentó el número de migrantes. Entonces el argentino en ese momento se quejaba, hacía huelgas en los centros de absorción de migrantes, reclamando que le dieran una casa como le habían prometido, aclarando que la iban a pagar y, como dice Adriana, un poco negociando con esta posibilidad de, y bueno, si no puedo tener el tipo de casa que yo tengo, me voy a tener que volver a la Argentina, como una carta de negociación para presionar al gobierno o a las autoridades para recibir los derechos de migrante tal y como los querían. Y lo otro más anecdótico que quería agregar, pero que también me parece interesante, la familia de Nisim El Nekabé, los editores de esta revista, que realmente es una obra que el que la quiera chusmear ahora está digitalizada en la biblioteca de la Universidad de Florida, está online. Es interesantísimo porque es una publicación que la publicaron hasta hace poco tiempo y se publicó desde 1931. Entonces, realmente se puede observar ahí un pedazo de la historia judeo-argentina. Y después es como al haber, la verdad es que la crítica que él hacía de todo lo que era el sistema de absorción de los migrantes en Israel, la manera en que no se entendía lo que era un judío argentino de clase media, que muchas veces era tomado como un refugiado que venía, o sea, él lo que decía era, no, estos no son refugiados que llegaron echados de un país árabe, es gente de clase media que tenía su casa, tenía su negocio, bueno, en fin, pero un poco lo anecdótico era que realmente también esta persona era alguien a quien le gustaba discutir y polemizar, entonces después de haber investigado ya otros momentos, veo que tuvo controversias con todo el mundo, o sea, en la dictadura cuestionó al rabino Marshall Meyer, a la gente de la DAIA, a gente incluso del judaísmo norteamericano, en fin. Era un tipo al que le gustaba la polémica, pero en medio de esa polémica también fue el único que dio noticias sobre los migrantes que regresaban de Israel, algo que los demás medios de prensa y las instituciones judías era como que hicieron un pacto de silencio de ese tema no se habla. Así que eso quería agregar. Gracias, Adrián. Vamos a abrir entonces la posibilidad de hacer preguntas y comentarios. Pueden hacer una seña o simplemente abrir el micrófono y hablar directamente. ¿Puedo? Sí, adelante. Buenas tardes a todos. Antes que nada, congratulaciones, Adrián, por el libro, que me dio ganas ya de enterarme más profundamente de qué se trata. Y quiero preguntarte si en tu devenir histórico de lo que estudiaste,
has tomado en cuenta el aporte de los movimientos juveniles sionistas de la Argentina, donde ahí ya no eran individuos, ya no importa qué clase social, eran jóvenes que ni siquiera habían empezado su vida laboral, no venían con dinero, ni buscaban hacer acá un crecimiento económico, sino que venían en grupo, el grupo los sostenía, y el hecho de salir del grupo, ya sea, es decir, en general eran movimientos kibutzianos, o sea, se hacía alia al kibutz, pero el grupo, si alguien pretendía salir de ese grupo, aunque fuera a la ciudad a estudiar o a emprender un negocio, ya estaba mal visto. Ni que hablar de aquel que tenía, o sea, volvía a hacer el ciclo al que te referiste y volvía a la Argentina, que no sé en números cuánta gente representó entre mediados de los años 60 hasta la década del 80, donde fue el auge de los movimientos juveniles. Dentro de esa estadística de Olim de Argentina, quisiera saber si tomaste en cuenta cuántos de ellos han sido Olim, adolescentes de movimientos sionistas, kibutzianos en general, y cuántos de ellos entonces, si hay una estadística, han regresado a la Argentina. Bueno, gracias Bernardo, por mucho gusto y gracias por conectarte y por esta pregunta. Para serte sincero, en otros trabajos míos me enfoqué en los grupos sionistas, más me dediqué a ellos en los trabajos en los que me ocupé de la radicalización política y de cómo jóvenes sionistas en la Argentina se pasaron a la izquierda y al activismo político en la Argentina. En este libro, la verdad es que dentro de lo que es el universo de migrantes de este libro, ellos son una minoría y sobre todo las grandes, vos señalás como un gran momento de los movimientos sionistas, década del 60 al 80, pero existe el consenso en que las grandes migraciones grupales ideológicas terminan más o menos con la Guerra de los 6 días. Después de entonces ya están reducidas, un poco porque los cuadros sionistas que migraron no tuvieron una renovación, digamos, el sionismo ideológico en Argentina no tuvo una renovación y una continuidad y realmente los líderes se radicaron en Israel. Ahora, lo que sí te puedo decir, para por lo menos darte alguna respuesta en torno a la juventud, yo recién mencioné la comparación que hice entre distintos grupos de migrantes y cuando se inicia la década del 70, muchísimos jóvenes también empiezan a ser mayoría entre los migrantes hacia Israel, incluso después de la guerra de Yom Kippur, cuando, digamos, las familias de clase media, las personas que perseguían una prosperidad económica o el deseo de mejorar la calidad de vida, esa gente ante la guerra de Yom Kippur dice, bueno, mejor me quedo en Argentina, aunque aquí haya muchos problemas, me quedo aquí. Pero entre los estudiantes se multiplica el número de jóvenes, aunque no fuesen de movimientos sionistas. Y esto yo creo, avanzo la hipótesis en el libro, que es porque eran los que empezaban a sentir lo que era la violencia política en Argentina. Estar en una universidad en Argentina cuando empezaba la década del 70 hacía que estos chicos ya estuviesen más sensibles a la violencia que iba en ascenso en el país. Pero, como te dije al principio, me enfoqué en los movimientos sionistas en otros trabajos, en otros artículos, en este libro la verdad que no. Y para darte una respuesta estadística, pero en general, no de los sionistas, en general y a grosso modo te puedo decir que más o menos el 20% de los migrantes argentinos se regresó a Argentina. Digo más o menos porque las estadísticas son siempre discontinuadas, hay un año en que se hizo un estudio pero otro año no se hizo, es todo muy parcial. Muchas veces también los migrantes latinoamericanos están puestos todos en la misma categoría, sin distinguir por país. Pero para agregarte un dato más, te puedo decir que este número está como en la mitad
de lo que serían la tasa de retorno de los que llegaron de la ex Unión Soviética y los que llegan de Europa y los Estados Unidos. Para decirlo de manera más fácil, si de Estados Unidos, de Estados Unidos, suponete que de Estados Unidos y de Europa, de las democracias de economías desarrolladas, se regresa más o menos la mitad, el 50%, y de los que llegaron de la ex Unión Soviética, menos del 10%. Y esto tiene un poco que ver con una suerte de equilibrio de, bueno, de dónde viniste, si hay posibilidad de regresar, hay cuestiones legales también, a la Argentina se puede regresar, no perdés la ciudadanía, no perdés nada, pero bueno, más o menos espero haberte dado un poco de información extra y ojalá puedas leer el libro. Muchas gracias. A vos. Gracias a ambos. Florinda, querías hacer una pregunta. Quiero hacer dos pequeñitos comentarios puntuales y dos pequeñas preguntas. La primera es sobre el tema de los préstamos y la devolución de los préstamos, donde hay que tener en cuenta la diferencia entre los préstamos que se tomaban, por ejemplo, de bancos o de entidades privadas, pero había préstamos también que entregaba la agencia judía y el Ministerio de Absorción a todos los inmigrantes. Estos últimos caducaban pasado no me acuerdo cuántos años de residencia continua en Israel, ¿verdad? O sea, en ese caso, la infracción la cometía quien se iba antes del plazo de caducidad de los préstamos. Los de las entidades privadas, por supuesto, es completamente otra historia. La segunda pequeña observación es sobre el tema argentinos-argelinos. En los años 60, en Israel todavía primaba la noción de que hay dos tipos de judíos, los que hablan yiddish y los que hablan castellano. Y entonces Ashkenazim y Sefaradim. Jaime Avni podría contar mucho sobre esto. Y entonces se me ocurre que la asociación venía por el lado del idioma y no por el lado tanto de una conducta o de una idiosincrasia o de una actitud. Me parece que la actitud de los argentinos y sus costumbres culturales no tenían nada que ver con la de judíos del norte de África. Agrego acá que Israel ya tenía una importante presencia argentina, la que lamentablemente ha subido a los titulares en los últimos tiempos, que es la población kibutziana. Pero los olim que llegaron, la mayor parte de ellos de los movimientos sionistas, Bernardo, y que ya estaban en los años 60 perfectamente instalados, por principio no hablaban castellano, hablaban hebreo, de modo que no tenían esa marca visible y probablemente el israelí común no pudiera asociar a estos nuevos olim, clase media, etcétera, con aquellos. Bueno, y las dos preguntitas, si existe información sobre olim argentinos que se hayan ido de Israel, pero a otros países, no a la Argentina. Y otro caso que se me ocurre a mí, por casos que conozco interesantes, ¿qué pasa con los hijos de esos olim que llegan de niños, o sea, llegan traídos, no decidieron ellos venir? Y si existe información sobre en qué medida dejan Israel para ir a Argentina o a otros países. Bueno, gracias Florinda por todos tus comentarios. Siempre que te escucho hacer comentarios son interesantes y acertados. Respecto de los que se van a terceros países, hubo muchísimos por ejemplo, la respuesta es sí. La respuesta es sí. Es muy difícil de rastrearlo. En general, los que es más fácil identificar ese recorrido son aquellos jóvenes que vinieron durante la dictadura y que no querían venir a Israel, pero que vinieron rescatados, vinieron con ciertas facilidades y que por cuestiones legales
fue su única manera para salir, pero que una vez estando acá, la verdad es que deseaban irse a España o a donde pudieran irse. Pero también de ese grupo, y entrevisté a algunos, estuvieron los que de manera inesperada se enraizaron o se enamoraron de Israel y se quedaron acá, o incluso regresaron a la Argentina, pero que hasta hoy tienen lazos con Israel y que antes no lo hubieran imaginado. Pero te decía, rastrear esos casos, las estadísticas son muy pobres, es muy difícil, pero hay. En general, esta foto de la gente, las listas, la gente que se sube al barco y todo eso, es prácticamente como que el que se va de Israel se asume que se regresa a su país de origen, porque era gente sin muchos recursos y era una época muy difícil también para el transporte, pero sí, lo que decís hay. Y respecto de lo que decías también, que es cierto, hasta antes de 1963, es cierto que ya había argentinos y latinoamericanos aquí, pero comparable a ese número de miles, realmente eran menos. Y como vos decís, el hecho de que hubiesen sido ideológicamente motivados hizo que su integración a la sociedad fuese, digamos, exitosa, silenciosa. O sea, hay un artículo de Luis Roniger y Debbie Babis que habla de los latinoamericanos como una comunidad invisible en Israel, invisible por el hecho de que se adaptó de manera satisfactoria, a diferencia por ahí de los rusos que hicieron un partido político propio, digamos. Los latinoamericanos nunca sintieron la necesidad de hacer una reivindicación étnica, político-partidaria. No sé si respondí a estas cosas y sí, para mencionar la presencia latina y argentina en los kibutzim del sur que fueron atacados el 7 de octubre, claro, es parte de esa migración ideológicamente motivada, kibutziana, y también de una época en la que el migrante no podía ir a vivir al lugar donde quería. Te decían, a vos te toca irte a vivir a tal lugar y vos tenías que ir ahí. Eso es bueno, eso lo trabaja Sebastián Clor en su libro. Eh, para hacer una comparación, como dice Adriana, yo muestro una trayectoria de cómo se va flexibilizando el sistema de absorción de inmigrantes, que de hecho se construye en este periodo. Los argentinos la noción de centro de absorción, ministerio de absorción, todo eso aparece más que nada a partir de la guerra de los 6 días, pero al principio no existía todo eso, no estaba tan profesionalizado, entonces sí la ideología ocupaba un lugar mucho más importante, y con esto me voy por las ramas, pero ilustra también un poco la cuestión. Al no estar tan profesionalizado, la burocracia tenía muchísimo poder y todo este estigma jugaba un rol importante. Y los hijos, te conecto con los hijos. Por ejemplo, la historia de una chica que vino a Israel siendo una nena, le encantó Israel, sufrió mucho volver a la Argentina porque se la llevaron los papás, ella no lo eligió. En los 70 quiere volver a Israel y en la agencia judía en Argentina le dicen no te dejamos estudiar en la universidad porque vos te fuiste de Israel. Y esta chica, discutiendo con un burócrata, le dice yo no me fui a ningún lado, a mí me llevaron mis papás. Y esta chica, bueno, tenía mucho carácter y consiguió que le dieran la beca para estudiar como si fuese una nueva inmigrante porque ella estaba decidiendo inmigrar en esta oportunidad. Pero un burócrata le enrostraba el estigma de el que se había ido de Israel, cuando no era una decisión que había tomado ella. Y lo que te puedo decir también en esto de las identidades, mucha gente se va de Israel con bebés que tienen nombres en hebreo, con nenes que hablan en hebreo. Ese barco Jerusalén que yo reconstruyo toda la historia, encontré los reportes de los funcionarios de la agencia judía que van a inspeccionar el barco para tratar de descubrir realmente quién se va de viaje y quién realmente está abandonando el país. Y como no había tecnología, lo que hacían era mirar el equipaje.
O sea, si te estás llevando hasta las cacerolas, y bueno, esta persona no es que se va de viaje, se está yendo. Y entonces los funcionarios dicen, se me parte el corazón de ver que se llevan un montón de nenitos que hablan hebreo y no hablan otro idioma. ¿Qué va a ser de estos pibes? Y bueno, eso era, y eso sigue sucediendo. Y esa es un poco la semillita de después un chico que se pregunta, bueno, ¿cómo será Israel? Y que por ahí ya nace o crece con una expectativa de venir acá y encontrar algo que es parte de su identidad, o porque escuchó a los padres. Hay padres que siguieron hablando hebreo en la casa. Una mujer me contó una historia muy linda. Esta mujer llegó refugiada de la dictadura. Ella nunca se pensó a sí misma como una olaja de allá, una nueva inmigrante. Y me decía, yo me enojaba cuando en Israel me decían olaja de allá, porque yo decía, yo soy exiliada. Bueno, esta mujer acá conoció a su marido, acá en Israel, yo estoy en Haifa, conoció a su marido, llegaron a la Argentina, el nene había crecido hablando hebreo, empezó el jardín, todo muy contento, pero el nene tenía le pasaban algunas cuestiones raras en el jardín, cuando empezó a ir a un jardín judío y se hablaba hebreo. Y entonces fueron a un psicólogo y todo, y recién ahí la mujer esta, que creo, no me acuerdo ahora, creo que ella incluso es psicóloga, pero no podía ver esta cuestión en el hijo, me dijo que claro, que ahí le cayó la ficha de que la experiencia en Israel era parte de la identidad de ese nene, que había sido arrancado de su idioma, de su todo, y entonces ahí armaron un álbum familiar, le mostraron fotos de dónde vivía en Israel, para que el pibe pudiese armar toda la historia de su corta vida, porque era jovencito, ¿no? Así que sí, esto afecta a lo que otros investigadores llaman la generación 2.0 o algo así. Son los hijos de los migrantes. Muy Eh, interesante. Sí, puedo, Flori, ¿quieres seguir? Sí, sí. sobre la invisibilidad de los latinoamericanos en Israel. En Israel todos los latinoamericanos son argentinos, ¿verdad? Este es el chiste, son historias que se repiten de todas las migraciones. Esa invisibilidad se debió fundamentalmente a esos mismos grupos que mencioné antes, los olim muy idealistas, que son muy sionistas y que vienen a formar el Estado de Israel y no a formar comunidades separadas. Y esto yo lo vi cuando hice mi pequeño estudio que salió en el librito Los latinoamericanos en Israel, que seguramente conoces, y donde empezamos a preguntar a la gente, sobre todo, ¿por qué no hay latinoamericanos en la política israelí? Están en todas partes, pero en la política no. Y la respuesta fue porque la política en Israel es una política que se maneja según grupos de origen. Y los latinoamericanos nunca no es que quisieron borrar su origen, no sintieron la necesidad de destacar el grupo de origen. Y si tengo un minuto para una anécdota personal, en los años 80 largos, un amigo argentino muy arraigado en el país, que era del partido Abodá en ese momento, se acercó a nosotros diciendo que quería presentarse para las elecciones primarias del partido y que pensaba formar un grupo de apoyo de latinoamericanos que lo apoyaran para eso. Y la reacción de mi marido y mía fue, pese al respeto que le teníamos a esa persona, decirle no, porque a nosotros no nos interesa una representación de nosotros como argentinos. Nos interesa una representación según nuestra idea política. O sea, entonces, esa invisibilidad se debe al tipo de visibilidad que tienen los otros grupos en Israel. Ahora, debo decir
que en los últimos largos años ya los latinoamericanos no somos invisibles, y por suerte a través de cosas buenas como la comida, como la música, como el cine, etcétera. O sea, de repente sí somos visibles, pero por cosas buenas. Bien dicho. Bueno, tenemos tiempo para una pregunta más antes de cerrar. Yo estoy perfecto. Ok. Bueno, solo por ahí un comentario o te invito a cerrar tal vez con esta idea, sacando mi lado semiótico y filológico, que es el que más impera, el tema de la lengua, ¿no? ¿Hasta qué punto en las entrevistas que hiciste apareció el tema de la lengua, tanto el hebreo como el castellano en Israel, el hebreo en Argentina, ¿no? Y cómo... Y si notaste, te lo pregunto esto porque yo trabajo en la cuestión de lo que se llama hebraniol o las distintas versiones del hebraniol más que nada en literatura, en poesía. Si alguien te mencionó esto o el tema de la lengua en general. Sí, sí, es un re tema. Y me vienen a la cabeza dos anécdotas. Una de un chico que yo entrevisté, que él llegó acá con toda su familia, por lo tanto sería como estos casos en la que, digamos, hablamos de un niño que no decidió. Era un niño cuando lo trajeron de Buenos Aires para acá, y eh, hacia mediados de los 90 él ya era mayor de edad, y lo que terminó de detonarle la idea de volver a Buenos Aires fue que se fue a comprar un libro en hebreo y la chica que le vendió el libro se le rió como diciendo, ¿qué? ¿Vos vas a leer esto? Y a él le cayó muy mal esa situación, y fue, no diría que se regresó por eso, pero cuando él me contaba las cosas que aquí no terminaba él de poder, digamos, las cosas que en el día a día se le hacían difíciles, el idioma obviamente fue uno de ellos. Y sobre todo esta idea de que alguien se le ría por creerlo no competente, al 100% en el idioma. Después, de la misma manera, otra persona, el tema del acento, el que regresaba a Israel después de hablar, habiendo crecido acá, hablaba español con acento. Eh, Esto un chico me lo contó alguien, que justamente es de los que vino dos veces. Su familia lo trajo. Bueno, pero me concentro en lo del idioma porque nos queda poco tiempo. Lo que a él le pasaba no era solamente el idioma, a él por el idioma le decían, pero vos de qué país sos, porque llegó a Buenos Aires, y hablaba con un acento raro que no se entendía bien, y todos le preguntaban de dónde era, pero además lo que a él le pasaba era que no entendía el humor de los porteños. Él me dijo que tardó en entender, para los que no son de Buenos Aires, se habla mucho con bromas de doble sentido, de hablar de una cosa, pero en realidad se está hablando de otra, y a él esto al principio no lo podía entender. Así que con el idioma sí hay muchas cosas. Y te digo otra anécdota que no es de alguien que haya entrevistado yo, es de alguien que escuché en la radio, desde que pasó, desde el ataque del 7 de octubre en radio y televisión en Argentina, discusiones al pasar, pero discusiones de lo que es el sionismo o de identidad judía, hay un montón. Y mis amigos, cada vez que aparece algo, me lo mandan porque saben que a mí esas cosas me interesan. Y hubo un chico que escribió un artículo en una revista y que pronuncia la R de una manera muy rara, no le sale como a un argentino, porque se crió en Israel. Y este chico, cuando vos escuchás que cuenta su historia, se nota que es una persona que sufre mucho porque no encaja en ninguna de las dos sociedades. Cuando yo empecé a buscar algún artículo que desde la psicología me ayudara a entender estas cosas,
di con un artículo que es un clásico de la psicología, John Berry, es un clásico de la psicología del migrante, y el tipo tiene 4 modelos. Dice, el que logra encajar en las 2 sociedades, el que no encaja en ninguna y se siente marginal en las 2, o el que de alguna manera siente que tiene que elegir una de las 2, ¿no? Sería el caso del que llega a Israel y dice, me olvido de la Argentina, no hablo más español, no quiero saber nada de Argentina, o al revés, el que se vuelve a la Argentina y dice, con Israel nunca más nada. Bueno, y estos días escuchaba en la radio a este chico que se nota que sufre mucho el conflicto, la guerra que está, y lo que lo detona a él, el sentir que nunca es de ningún lugar, es que en Buenos Aires el chico habla de una manera rara, pero a la vez daba clases en una escuela judía y a la vez quiso venir a estudiar a Israel. Entonces vino aquí porque tenía un recuerdo de niño que le parecía interesante, entonces vino acá, pero se encontró con que no encajaba en la sociedad porque toda la gente de su edad ya fue al ejército, no tiene amigos, es de otra cultura. Así que bueno, un poco el idioma sí, lo atraviesa todo. El idioma lo atraviesa todo. De Muy hecho, interesante, sí. te cierro con esto, pero cuando cuento la historia de los que se van de Israel sin pagar las deudas, ahí también, como un comentario, digo que en la Argentina existe la frase que Dios te lo pague o la frase paga Dios. En distintos países de América Latina el idioma de alguna manera le da una excusa. En España se llama hacer perro muerto y en Chile y en Perú también lo llaman perro muerto, que viene de la época en la que en un pueblo se moría alguien y nadie sabía a quién le correspondía alimentar al perro y bueno, se lo enchufaban a alguien. Entonces, irse sin pagar en América Latina está puesto en palabras. Existe. En Israel eso no existe. Pero bueno, anecdótico para hablar del idioma y de esas cosas. Pero simbólico. Muchas gracias, Adrián, fue fascinante. Gracias al público, gracias a Adriana, a Ranán, y nos vemos el próximo 20 de junio. Gracias a vos, Cintia, gracias Adriana, gracias Ranán y a todos los que estuvieron allí, de verdad. Muchas gracias y un abrazo.